En el primer video hablamos del tribunal de la muerte, de aquellos que reciben tu alma, los que te arrancan de la vida, los que pesan tus actos y los que finalmente te juzgan. Pero hay algo que casi nadie dice: no todos los caminos después de la muerte terminan en un juicio. Algunos ni siquiera llegan a eso, porque existen entidades que no están para evaluarte ni para decidir tu destino. Están para algo mucho más simple y mucho más oscuro: destruirte. En este video vamos a cruzar ese límite, porque lo que viene ahora no tiene redención, no tiene salida y no tiene nombre que puedas olvidar. Soy Gitana Aluka. Nergal, el carnicero de naciones. Nergal no te espera. No hay puerta, no hay antesala, no hay voz que te explique nada. Con Nergal ya es tarde. En la antigua Mesopotamia su nombre no se decía en voz alta sin motivo. No era un dios al que se le pidiera ayuda. Era el que aparecía cuando todo ya estaba roto, cuando las ciudades caían, cuando las pestes avanzaban, cuando los cuerpos empezaban a acumularse y nadie podía hacer nada para detenerlo. Lo llamaban el carnicero de naciones, pero no por lo que él hacía en vida, sino por lo que hacía después, porque hay algo que se repite en todos los relatos que lo mencionan, algo incómodo. Nergal no distingue, no separa al culpable del inocente, no pesa, no juzga, no decide, solo arrasa. Y si alguna vez te preguntaste qué pasa cuando una muerte no encuentra orden, cuando no hay equilibrio, cuando no hay justicia, las culturas antiguas tenían una respuesta clara: Nergal. Se creía que su presencia no era inmediata, que no estaba en el momento exacto de la muerte, sino un poco después, cuando todo ya se había apagado y cuando ya no había resistencia, cuando el alma quedaba sola. Ahí era donde entraba él, no con una forma humana, no como una figura reconocible, sino como una sensación pesada, caliente, invasiva, como si algo te rodeara y empezara a apretar. Hay registros que lo describen como una fuerza que no te toma, te desarma, primero la memoria, después la identidad y por último lo que creías que eras. No hay gritos, no hay lucha, porque no hay contra quién pelear. Es como si te deshicieran desde adentro, lento, inevitable, y lo más perturbador es que no termina rápido. Nergal no tiene apuro, no necesita hacerlo. En algunas tablillas antiguas se menciona algo más, algo que no suele contarse. Se decía que cuando una muerte era violenta o cuando alguien moría en medio del caos, guerras, enfermedades o destrucción, esa alma no encontraba el camino hacia los otros dioses, quedaba expuesta. Y eso era el territorio de Nergal, no porque él la buscara, sino porque ya estaba ahí, esperando, no con intención, no con odio, sino como una consecuencia, como el fuego, como la descomposición, como todo lo que pasa cuando algo se rompe definitivamente. Y hay un detalle más, uno que aparece en diferentes culturas, con distintas formas, pero con la misma idea. Algunos creían que Nergal no solo destruye, también deja marcas, no visibles ni físicas, pero reales, ecos, restos, fragmentos de algo que no terminó de desaparecer. Por eso hay lugares donde la muerte se siente distinta, más densa, más cargada, como si algo hubiese pasado y no se hubiera ido del todo. No es casualidad, nunca lo es, porque cuando Nergal pasa no limpia, no ordena, no cierra, deja todo como quedó. Y eso es lo que hace tan difícil de entender, porque no es castigo, no es justicia, no es destino, es algo mucho más simple y mucho más incómodo. Es lo que pasa cuando no hay nadie para salvarte. Con Araun no sabes si ya estás muerto o si nunca estuviste vivo. No hay golpe, no hay dolor, no hay un momento claro en el que todo termina. Con Araun simplemente empezás a perderte. En la tradición celta, el Araun no es un dios de castigo, tampoco es una figura violenta. No llega arrasando como otros, no invade, no rompe, te envuelve. Su dominio no es el fuego ni la destrucción, es la niebla, un lugar donde nada está definido, donde los límites desaparecen, donde las formas se diluyen hasta que dejan de tener sentido. Araun, así lo llamaban, un mundo paralelo al nuestro, no abajo, no arriba, al costado. Un lugar donde el tiempo no corre como debería y donde lo más peligroso no es lo que hay, sino lo que dejas de ser.
Se decía que quienes entraban en ese reino no siempre sabían cómo habían llegado ahí. No recordaban el momento exacto, no había una transición clara, simplemente estaban ahí, caminando, respirando, pensando que todo seguía igual, pero no, porque en Araun las cosas no cambian de golpe, cambian de a poco. Primero el sonido, las voces se vuelven lejanas, apagadas, como si estuvieran detrás de algo. Después la luz, todo se vuelve gris, sin contraste, sin profundidad y por último, lo más importante, el recuerdo. Hay relatos antiguos que hablan de personas que entraron en la niebla y nunca volvieron igual. No porque algo los atacara, sino porque dejaron de reconocerse. Olvidaban nombres, caras, historias y lo más inquietante es que no les parecía raro, porque Araun no te arranca nada, te lo borra, sin violencia, sin resistencia, como si nunca hubiese estado ahí. Y eso es lo que lo hace tan difícil de detectar, porque no hay un momento en el que decís esto está mal. Al contrario, todo parece normal, demasiado normal, hasta que un día intentás recordar algo importante y no podés. Intentás ubicarte y no sabes dónde estás. Intentás volver y no hay dónde. Se creía que Araun no juzga ni castiga, solo administra ese lugar donde las almas quedan, cuando no encajan en ningún otro lado. Ni en el juicio, ni en la destrucción, ni en el descanso, un punto intermedio, pero no en equilibrio, sino en suspensión, como si el mundo hubiese apretado pausa y se hubiera olvidado de volver a empezar. Hay una idea que aparece en muchos relatos, una advertencia. Decían que lo peor de Araun no era quedarse atrapado, sino acostumbrarse, porque cuando dejas de notar la niebla, cuando dejas de buscar salida, cuando dejas de preguntarte qué pasó, ya no hay nada que te conecte con lo que eras. Y es en ese punto donde Araun no tiene que hacer nada, porque ya no queda nada más que perder. Y quizás eso es lo más perturbador de todo, que no hay lucha, no hay final, no hay destrucción, solo una disolución lenta, silenciosa, perfecta, donde cada parte de vos se va apagando hasta que ya no quede nadie para darse cuenta. Mot, el devorador de dioses. Mot no te castiga, te borra. No hay forma de explicarlo como una escena. No hay figura, no hay rostro, no hay algo que pueda señalar y decir, eso es Mot. Porque Mot no es una presencia, es la ausencia. En las antiguas tierras de Ugarit, donde los relatos hablaban de dioses que luchaban y que morían y que volvían, había uno que no encajaba en ninguna de esas reglas, Mot. No era un rey, no era un juez, no era un enemigo en el sentido tradicional. Era el final de todo lo que existe, incluso de los dioses. Las historias lo describen enfrentándose a Baal, el dios de la tormenta, el que daba vida, lluvia, cosecha, y en ese enfrentamiento no hay épica, no hay gloria, hay algo mucho más incómodo, porque cuando Mot aparece, la vida no pierde, se apaga. Los campos dejan de crecer, el agua desaparece, los ciclos se rompen, y lo más inquietante es que no hay violencia visible, no hay sangre, no hay lucha, solo ausencia, como si todo lo que alguna vez tuvo forma simplemente dejara de sostenerse. Eso es Mot. No destruye en el sentido clásico, no rompe, no quiebra, no arrasa, consume, pero no como algo que devora con dientes o con fuerza. Consume como en el vacío, como el silencio, como algo que no devuelve nada. Se decía que entrar en el dominio de Mot era perder toda referencia. No hay arriba ni abajo, no hay tiempo, no hay espacio, no hay voz. Y eso es lo que lo hace imposible de entender, porque incluso en los relatos más oscuros siempre queda algo, un recuerdo, una conciencia, un rastro. Con Mot no. No hay continuidad, no hay proceso, no hay después. Hay una interrupción total, como si alguien borrara una palabra antes de terminar de escribirla. Hay textos antiguos que intentan describirlo, pero fallan, porque el lenguaje no alcanza. ¿Cómo describís algo que no deja nada? ¿Cómo explicás una experiencia si no hay nadie para recordarla? Por eso en muchas tradiciones Mot no se nombra, no por miedo, sino por inutilidad, porque nombrarlo no cambia nada, no lo atrae, no lo aleja, no lo modifica. Mot no responde, no escucha, no decide, es, y con eso alcanza. Hay una idea que atraviesa todos los relatos donde aparece, una sensación que incomoda más que cualquier castigo, que es esta: no podés negociar con Mot, no podés arrepentirte, no podés cambiar, porque Mot no te evalúa, no te importa lo que hiciste, ni lo que fuiste, ni lo que podrías haber sido. Todo eso ya no tiene valor,
porque lo que él representa es el punto donde el concepto de existir deja de tener sentido. Y quizás eso es lo más difícil de aceptar, que no hay fuego, no hay oscuridad, no hay dolor, no hay nada. Y en ese nada no queda ni siquiera la posibilidad de darse cuenta. Mod no te lleva a otro lugar, no te transforma, no te castiga, te elimina sin ruidos, sin rastro, sin historias. Como si nunca hubieras estado ahí, como si nunca hubieras sido parte de nada, como si todo lo que alguna vez fuiste no hubiese pasado jamás.